Muy buen sábado, bienvenidos a esta 15ª entrega de El Régimen. Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Y como hoy tenemos un programa recontra cargado, voy a pasar rápidamente a los saludos y acá a mi coconductor, Kevin Bryan. ¿Cómo estás? Bien, contento, estrenando función, porque la primera vez que estoy como coconductor, nunca me animé a hacer coconducción. No, estuviste conmigo cuando estuvimos con las camisetas de Argentina. Sí, pero es verdad, lo veo omitido. Fue a principios de este año. Y es verdad, también. Hemos tenido. Hoy me estaba con una cuestión de ahí alterado eso, pero bueno, la verdad que contento de estar acá y bueno, a compartir y aprender. Hoy es un día que vengo a aprender, más en función de aprender. Y además que nos diste la buena sorpresa, casi de imprevisto que ibas a estar en el programa, así que estamos muy contentos de tenerte acá con nosotros. A mi izquierda voy a saludar a Juan Augusto Rattenbach. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, hoy me tocó estar del lado izquierdo. A mi izquierda, pero diría que no ideológica. Pero estoy a la derecha de la pantalla, así que eso me pone muy contento, bien equilibrado. Se ríen detrás de cámara, Moisés se ríe de todos los chistes que hacemos acá. O sea, y sí está bueno porque ahora que está conduciendo Kevin por segunda vez, que aparte estábamos con el manto sagrado de la camiseta argentina en ese programa. Fue un programa muy especial, Kevin, ¿cómo te vas a olvidar de ese programa? Así que nada, muy contento de estar acá en estas mañanas de mayo hermosas de nuestra patria, así que bueno, gran programa va a ser el de hoy. Bueno, y como va a ser un gran programa, voy a saludar a una parte impresionante, que nos damos el lujo de tener a una doctora, mi compañera Laura Civale. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá, a mí me encanta la semana de mayo, me encanta usar las carapelas, me encanta los pastelitos, me encanta toda la liturgia de la semana de mayo, así que muy contenta. Hermoso. Y por lo menos acá en Buenos Aires venía caminando, en la caminata pasé por la Plaza de Mayo bajo el sol radiante de hoy y la verdad es que se te inflaba el pecho, ¿no? Así de un momento. Después uno mira bien para adentro de la Casa Rosada y dice, la puta madre, pero por lo menos el día y el paisaje estaba hermoso. Bueno, tenemos un programa súper cargado. Ya les avisamos desde ahora que esto se va a alargar, se va a extender, pero vamos a hacer un popurrí de noticias antes de pasar a las columnas del día de hoy. Y primero voy a saludar al equipo detrás de cámara, Silvio, Moisés, que como siempre están ahí aguantando, nuestra CM, Andrea, una genia, ya la pusimos de mal humor desde la mañana. Y saludamos al resto del equipo que no está acá hoy, pero que siempre nos acompaña. Fran Tayana, Fer Duclos, Agustín Chena, Pablo Borda. Les mandamos un beso muy grande, que esperemos que no estén durmiendo y que estén mirando. Y en el caso de los chicos que están arriba del avión, ya volviendo de China y que los vamos a tener el sábado que viene probablemente acá en el programa. Ahora sí, pasamos a las noticias. Con Kevin, contanos, ¿qué pasó esta semana? Bueno, varias novedades. Creo que la más significativa, si lo tuviéramos que balancear un poco, es, sin lugar a dudas, la visita de Vladimir Putin a China, solo unos días después de la visita que Donald Trump hizo a China, ¿no? Que, bueno, en un margen diríamos, de una agenda tan marcada por distintos actores globales y demás, no parece algo casual. No. Indudablemente que hay varias cuestiones a resaltar de esta reunión y de esta cumbre. Primero, el tono, a diferencia del tono mucho más solemne que tuvo la reunión entre Trump y Xi Jinping, la reunión con Putin fue una reunión mucho más distendida, que se notó en varios momentos, se notó hasta en abrazos que compartieron y demás, que ya un poco reflejan esta cuestión de lo que de una sociedad un poco en algunas áreas ya ha mutado una especie de alianza, ¿no? Que existe por lo menos entre la economía china y la economía rusa, en términos, sobre todo desde el 2022 en adelante, ¿no? Con todo lo que ha ocurrido. Sí, lo que es claro es que hay una comodidad física muy diferente a la que se puede ver en otras reuniones bilaterales entre otros mandatarios. De hecho, será que mi algoritmo está un poco pasado de rosca, pero decía, yo cuando me cruzo a mi mejor amigo en el trabajo y están, ¿viste? Se abrazan, se sabe. Exacto. Hay como una cosa más relajada. De hecho, cuando Putin llega al Gran Salón del Pueblo, una de las primeras cuestiones que le dice a Xi Jinping es esto de: estoy muy contento de estar acá nuevamente. Había estado en septiembre del año pasado en esa cumbre icónica en la que también estuvo Kim Jong-un, y le recita como una cuestión así, como un refrán
chino, que un poco lo que plantea es esta cuestión de, bueno, a ver, que la amistad entre pueblos y la amistad y todo ese tipo de cuestiones que, bueno, son parte de una simbología que está reforzando este vínculo entre Moscú y Beijing. Fuera de la cuestión más simbólica de este tipo de cuestiones, también lo que tuvo, a diferencia de la reunión entre Trump y Xi Jinping, donde no conocimos ningún acuerdo ni ningún aspecto que se haya firmado ni nada, simplemente todo off the record, pero no mucho más oficial que eso. Cuando nosotros vamos a ver la agenda que tuvieron estos dos mandatarios, la realidad es que se firmaron un montón de acuerdos. Acuerdos en cooperación de energía nuclear, acuerdos en cooperación en materia de todo lo que es el sector agrícola y, por supuesto, en el sector de defensa, ¿no? Entonces, Putin vuelve unos días después a Moscú y vuelve con más de 10 acuerdos bilaterales firmados con China, ¿no? Entonces, esto también refleja que realmente las reuniones que mantienen estas dos figuras son reuniones que van en esa sintonía de siempre acompañar con, de alguna manera, firmas de acuerdos concretos que se están ejecutando. Y no quería dejar de mencionar algo que también fue significativo de esta reunión, que es que el último día de la cumbre hacen ambos países una declaración donde llaman, ellos denominan la declaración del mundo multipolar. Es muy interesante esa declaración. Primero porque China y Rusia tienen, en el año 1997, realizaron la primera declaración sobre el mundo unipolar. Es un documento que ellos presentaron en su momento en Naciones Unidas, ¿no? Y es muy interesante que casi 30 años después vuelven a realizar una declaración similar, ya en un contexto completamente distinto, ¿no? Bueno, en el 97, mundo unipolar, parecía que lo que proponían era un delirio, ¿no? Bueno, hoy un poco que es ratificar y decir, vieron que al final teníamos razón, que el mundo iba a venir un poco por este lado. Así que esa declaración de ratificación, donde uno de los aspectos que me pareció sumamente interesante es que hablan del concepto de que hay que respetar más a las civilizaciones y las culturas. Usan el concepto civilizaciones y culturas. Entonces, eso me pareció también... Perdón, civilización como un concepto de posnación. Ahí nos queda la duda. Hay que ver, yo creo que el concepto... Digo, porque en los 90, hoy subiste algo de Fukuyama, porque aparte, seguirte en Instagram es duro porque vos no descansás, amigo. O sea, la verdad que uno se va enterando de cosas todos los días. Fukuyama, el que dijo el fin de la historia y por ende el fin de las naciones hacia esa integración unipolar. Sacaste un posteo hoy, ¿fue? Hoy mismo. En el camino, viniendo para acá, de Rosario, de que Fukuyama... Estaba en retiro. Claro, bueno. En retiro haciendo el posteo. Bueno, el mismo Fukuyama que habló del fin de la historia dice que Estados Unidos es una potencia en declive. Exactamente. Entonces, es interesante esto, cómo Rusia y China, saliendo un poco de esa unipolaridad, planteando un mundo multipolar, pero utilizando términos civilización. Exactamente. Y eso me parece que es algo interesante porque un poco que retoma desde autores que ya lo venían trabajando y demás, pero ellos le dan una impronta de... que me parece que el concepto de civilización, a partir también de lo que fue el conflicto entre Estados Unidos e Irán y demás, es un concepto que se ha robustecido y mucho en el último tiempo, ¿no? Entonces, me parece que en este marco y en este contexto en el que estamos actualmente, no deja de ser más que significativo este aporte que se realizó en esta cumbre. Bien, seguimos con la siguiente noticia sobre los comentarios de la hija del vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina. Para quienes no son de Argentina, acá Juan nos va a contar acerca de de esos comentarios, en última instancia, de una sociedad que conoce y mucho, ¿no? Sí, como nativo de Recoleta, pueblo originario de Recoleta. Bien, ahí tenemos una imagen, Moisés, creo que es una imagen de la Embajada de Brasil, se llama 01 Carne, esa. Lo puse así, el archivo. Pero esta Carne. Yo cuando lo vi no lo podía creer. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué arrancamos esta noticia con una imagen de la Embajada de Brasil, ¿no? En Buenos Aires, esto está en justo cuando termina Avenida Alvear y empieza a mutarse en la calle Arroyo, ahí en este límite entre Recoleta y Retiro, porque este palacio de la Embajada de Brasil se llama Palacio Pereda. Justamente las familias que comúnmente denominamos como la oligarquía terrateniente, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, fines del XIX, comienzo del XX, comenzaron a construir estos palacios que, bueno, hoy son parte de embajadas, de las embajadas de Buenos Aires. Y bueno, como bien dijo Bayu recién, hoy estamos en un contexto de elecciones dentro de la sociedad rural argentina. Para quienes nos ven de otros países, porque están mandando mensajes de México, de Chile.
La Sociedad Rural Argentina es una entidad gremial empresaria que nace en 1866, que busca nuclear a los productores ganaderos y de la agricultura en la Argentina, que está muy asociada con la oligarquía histórica de nuestro país. Y bueno, en el contexto de elecciones, dato no menor, la Sociedad Rural Argentina inventó el sistema de partido único antes que Lenin en la Unión Soviética. Quiero aclararlo esto porque por mucho tiempo estuvo prohibido presentar más de una lista en las elecciones internas. Y ya en este contexto del siglo XXI se ablandó un poco esas cláusulas y, como pasa en este país, está enfrentado el presidente de la ciudad rural con su vicepresidente, ¿no? Algo muy típico de Argentina. Ya es una costumbre nacional que el presidente y el vice no se lleven bien. Y bueno, en este contexto electoral interno reflotaron una entrevista del año pasado donde la hija del vicepresidente de la sociedad rural, que se llama Milagros Pereda Born, o sea, tiene todos los pergaminos, por decirlo de alguna manera, habló de que, bueno, si bien ella viene de una familia ganadera de la Argentina, su padre es un productor ganadero, ella dice que tanto ella como su padre son conscientes que el futuro es un mundo sin carne. Y siendo ella vegana y diseñadora de textiles, de ropa, indumentaria ecosustentable, en desfiles de moda tanto en Nueva York como en París, dice el futuro es sin carne. Bueno, no vamos a profundizar sobre esto, pero queríamos traer a colación la noticia, porque vamos a hablar en el programa en el futuro y vamos a hacer una columna de geopolítica de la ruralidad, porque es paradójico decir que el futuro de la humanidad es sin carne cuando la demanda global y el consumo de carne está aumentando. Y uno por ahí piensa, sobre todo si estamos por ahí en Argentina, en Uruguay o en el sur de Brasil, que el consumo de carne es lo que consumimos los sudamericanos y los europeos. Pero si vemos lo que ha pasado en los últimos 30 años, ha aumentado el consumo de carne en países de Asia. China al día de hoy es el país de mayor consumo de carne en términos de valores absolutos, pero ha aumentado el consumo de carne en Malasia, en Indonesia, en Vietnam. Por lo tanto, decir que el mundo va a dejar de comer carne roja es un poco problemático porque la tendencia es totalmente contraria. Y otro dato de color es que coincide esta entrevista y estos dichos en una semana donde en el programa de Joe Rogan hablaron del tema del síndrome de Alpha-Gal, que ustedes me estarán preguntando qué demonios es eso. Es una pesadilla, ¿no? Que es un síndrome que se transmite a través del vector de una garrapata que está en Norteamérica, que te produce este síndrome alergia al consumo de la carne roja. Y eso que ahora se ha reflotado en el programa de Joe Rogan vino de la mano de teorías conspirativas que, como siempre, tienen como protagonista a Bill Gates, de que Bill Gates estaría detrás de la modificación genética de garrapatas para difundir este síndrome de Alpha-Gal, que ya tuvo que salir el portal de RTV de España a desmentir que Bill Gates no está modificando genéticamente garrapatas para que seamos todos alérgicos al consumo de carne roja. Nada, lo comparto también como una puerta de entrada porque en el futuro vamos a hablar de geopolítica de la ruralidad, vamos a hablar de la producción ganadera a nivel mundial y cómo de alguna manera estas tensiones que parece que son internas, no son internas, juegan todos y sobre todo el mercado europeo, y que siempre Argentina queda como el cuco malo de esta película del mundo ambiental, y no hay ninguna política pública ni en Europa ni en Estados Unidos que tienda a reducir o bajar la producción de carne. Sí, ahí podemos hablar de el nuevo acuerdo Mercosur-Unión Europea, ¿no? Todas las trabas que se van a poner también ahí en términos de cupos, en términos de barreras fitosanitarias, y ahí entra también las desregulaciones que está habiendo en la Argentina con los organismos de control. Bueno, será una columna en breve, una gran columna sobre la ruralidad. Sumo algo muy chiquito también cuando podamos desarrollar este tema en profundidad, toda esta discusión en un país con un índice de pobreza altísimo, sobre todo en niños, ¿no? Entonces me parece también discutir estos temas siempre en base al interés nacional, que es que todos los argentinos puedan comer y tengan acceso a proteína, que hoy no está pasando. O sea, me parece ahí la alarma de las declaraciones que se dan. ¿En qué contexto se están dando? Sí, en Argentina por lo menos 1 millón de niños se van a la cama sin cenar, así que ni siquiera estamos discutiendo la calidad de las calorías, estamos discutiendo para empezar que no... 1 millón de chicos en Argentina no se van a dormir sin nada en el estómago. Vamos a pasar a Bolivia,
Perdón que estoy yendo medio rápido, pero porque tenemos mucho contenido y si no nos vamos a ir a las 3 de la tarde. Vamos a pasar a la situación que se está viviendo en el país hermano de Bolivia. Ahí estamos viendo una imagen de las cholas enfrentándose a la represión policial. Y cabe aclarar que en Bolivia, cuando hay revueltas populares, algo que acá en Argentina no se ve hace tiempo, estas revueltas populares son violentas, ¿sí? Cuando la derecha está en el gobierno boliviano, se llevan adelante políticas neoliberales y el pueblo pobre decide salir a las calles, la verdad es que se vive con violencia. Ya van, ¿cuántos muertos en estas manifestaciones? Son decenas. Ya se cuentan decenas de muertos y la implicación de los mineros bolivianos en las manifestaciones también da cuenta de la gravedad y de la escalada que puede llegar a tomar esto. Así que, Kevin, contanos un poco más. Bueno, ahora después podemos comentar algunas cuestiones más en lo que está ocurriendo políticamente, pero a mí me parece muy interesante poner en contexto por qué esta crisis en términos económicos, ¿no? La realidad es que Bolivia durante muchísimo tiempo fue un exportador de gas, ¿no? Y hace ya por lo menos 5 años que las exportaciones de gas de Bolivia se han ido reduciendo, se han ido compactando. Esto obviamente le implica un ingreso menor de divisas. Esto fue un problema ya para el presidente anterior. Ya para el presidente Sí. Arce había sido un problema, Sí. la cuestión de las divisas. De hecho, eso llevó a que Arce intentara acelerar, por ejemplo, la idea de trabajar con el litio, porque justamente ya detectaban un problema en relación a la cuestión del gas. Bien, y por supuesto que el hecho de que este problema no terminó de ser resuelto, al mismo tiempo, cuando Bolivia propuso, junto a algunos sectores acá en Argentina que hablaban de la idea de quizás juntarse con Chile y crear, algunos lo recordarán, se hablaba de una especie de OPEP del litio, Sí. de armar un proyecto de ese estilo, que fue boicoteado muy rápidamente, sobre todo por los gobernadores acá en nuestro país. Eso obviamente terminó quedando trunco y Bolivia no pudo resolver este problema. En el medio se dio la cuestión de la transición de que finaliza el gobierno de Arce, asume el gobierno de Paz, que es un gobierno que ya de por sí hace políticas de ajuste mucho más claras, mucho más robustas. Arce ya venía aplicando algunas políticas sí. de ajuste y esa fue también un poco la gran diferenciación del proyecto y algo que Evo Morales ya había roto por lo menos hace un año antes de que Arce terminara, ya había roto completamente su relación. Entonces hay como una continuidad en esto. Por supuesto que la diferencia es que lo que hace Paz es acelerar esto, sobre todo los recortes a los subsidios. Bien, pensemos que en buena medida el desarrollo o el crecimiento, la estabilidad económica que Bolivia tuvo durante un tiempo se sustentó en buena medida con cierta política de subsidios y demás que existía a partir de los ingresos gasíferos, ¿no? Cuando eso se interrumpe, indudablemente que altera un poco ese enfoque y después, entre la política de Arce y la continuación acelerada, que es lo que está llevando a cabo Paz, termina también de generar un socavamiento muy claro, sobre todo que lo sienten los sectores populares y los sectores de la ruralidad, que son también los que más capacidad de movilización tienen, ¿no? Por eso también lo que Ayu mencionaba de que las movilizaciones son enormes, pero también siempre hay un componente de resistencia que indudablemente lleva a la confrontación, ¿no? Sí, y además vos hablabas en términos económicos, en términos políticos, el gobierno actual de Bolivia está muy respaldado por los Estados Unidos y ahí cabe aclarar también que hay una denuncia contra la Argentina por el presunto envío de armamento y de material para las represiones al pueblo boliviano en aviones Hércules que supuestamente viajaron con alimentos, pero que lo que denuncian en Bolivia es que parlamentarios bolivianos y el propio Evo Morales denuncian que en realidad se habían enviado elementos para la represión, gases lacrimógenos, armas, etcétera. Algo medio similar a lo que pasó también en 2019, porque en 2019 también cuando se da esta cuestión de que estaba el gobierno de Macri y Áñez llega al poder en Bolivia, ¿no? Después de lo que es el derrocamiento de Evo Morales, se da esta cuestión de también denuncias internacionales de que Argentina juega otra vez un rol dentro de lo que se presenta como ayuda humanitaria, pero que en realidad quizás no es tan ayuda humanitaria. Sí, sí. Perdón, y que a su vez estaba inspirado en el golpe de Bolivia de 1980,
que se hizo con la colaboración del ejército argentino. Exactamente. O sea, es una ya histórica. Es una larga data de... Bueno, Gerardo Morales, el ex gobernador de Jujuy, tendrá que algún día, supongo, dar explicaciones ante la justicia, y también la OEA deberá dar explicaciones de por qué apoyó el golpe que derrocó al proyecto del MAS en Bolivia. Vamos a pasar a la última noticia del Popurrí. Antes, para quienes no hayan visto mucho sobre Bolivia, les recomiendo ver los videos de las movilizaciones, y ahí es cuando uno entiende también que cuando bajan los mineros con dinamita, porque uno ve cómo arriesgan todos los días. Si uno tiene la suerte de ir a Potosí, primero que es una ciudad hermosa, pero además cuando se adentra en el Cerro Potosí, se da cuenta que los mineros efectivamente ponen en riesgo su vida todos los días al momento de entrar a trabajar. Entonces son personas que tienen una relación con la muerte bastante compleja. No voy a profundizar ahora, pero entonces cuando bajan con la dinamita, el estallido del gobierno no es solamente en términos simbólicos, los amenazan realmente con renunciás o te estallo, básicamente. Entonces es realmente una situación de altísimo conflicto en la región, pero les recomiendo ir a buscar. Hay muy buen material circulando sobre esta revolución popular que están llevando adelante en Bolivia. Ahora sí, pasamos a la última. Bueno, la última noticia que tenemos es una noticia muy fresca de ayer a la noche, que es una noticia sobre Senegal, un país que yo hablo bastante de los países africanos, hace bastante igual que no hablaba de los países africanos, pero bueno, la novedad es la siguiente. Voy a contextualizar un poco de manera muy breve en términos políticos recientes. Senegal es un país que tiene un sistema parlamentario, es decir, tiene un presidente, pero también tiene un primer ministro. El presidente se elige con voto popular, mientras que el primer ministro hay elecciones legislativas, la fuerza mayoritaria forma un bloque y de ahí se elige el primer ministro, ¿no? Bueno, lo que ocurrió fue que año 2024, el gobierno que estaba hasta ese momento, un gobierno que estaba muy cercano, política y vamos a decir en términos geopolíticos con Francia, bien, que tiene una muy mala gestión, y que el que encabezaba ese gobierno es quien ahora es uno de los candidatos a secretario de Naciones Unidas, que está compitiendo contra Grossi y contra Bachelet, que es Macky Sall, ¿no? Que tiene el respaldo solamente de Burundi y de algún que otro país más aislado, pero ni siquiera Senegal mismo lo respalda. Así que, fuera de ese detalle que quería mencionar, año 2024 lo que ocurre es: se presenta o intenta presentarse una de las figuras más carismáticas y con mayor popularidad dentro de Senegal, que es Ousmane Sonko. Dentro de la imagen que recién teníamos, donde estaban ambos, es el que está el que está en color el negro, bien, de traje negro, bien, que tiene la particularidad de ser un líder muy carismático, bien, un líder que propone muchas reformas sociales y demás, y que sus discursos son fuertemente panafricanistas. Ahora, en el año 2024, cuando él se quiere presentar como presidente, Macky Sall le inventa una causa judicial, bien, lo proscriben, no se puede presentar, y lo que termina haciendo es elegir a alguien para que pueda presentarse. Entonces el partido de él elige ahora sí al hombre que está del otro lado, que es Diomaye Faye, que es el sería actual... el Héctor Cámpora de... Exactamente. Que es un poco quien se termina transformando muy poquitas semanas después en el presidente, porque en las elecciones arrasa el partido de Sonko, bien, pero termina entonces llegando Faye. El acuerdo político que entre ellos tenían es: vos vas a llegar a la presidencia con mis votos, pero cuando llegue y se produzca esta llegada tuya al poder, vos levantás mi proscripción. Hay cuestiones ahí, algunas cuestiones bastante icónicas, ¿no? Vos levantás mi proscripción y de alguna manera acordamos que vos me nombres como primer ministro, ¿no? Bueno, esto terminó finalmente ocurriendo. Esto se termina de concretar en 2025, de hecho, y ahí empiezan de alguna manera lo que parece ser un acuerdo y una especie de cogobierno. Se termina rápidamente alterando. ¿Por qué? Porque Diomaye Faye, por ejemplo, tiene una política el presidente, de pedir dinero al Fondo Monetario Internacional, algo que Ousmane Sonko está totalmente en contra, ¿bien? Hace 2 semanas atrás, cuando Macron estuvo en Kenia,
Diomaye Faye fue y se reunió con Macron en Kenia, mientras que Ousmane Sonko dice, no tenemos que juntarnos más con los franceses, a ver, mantengamos relaciones cordiales y demás, pero busquemos por otro lado las alianzas. Entonces, se fueron generando fricciones a lo largo de los últimos meses entre ambos, que terminó con esta potestad que tiene el presidente, que es destituir al primer ministro cuando lo considera. Bien. Entonces, Faye rompe su acuerdo, bien, y destituye a Ousmane Sonko, es decir, al hombre que le había dado los votos y a quien estamos. Y ahora pasamos una imagen, a un videíto que tenemos, creo que está ahí a disposición, que son imágenes de ayer a la noche. Ese es Ousmane Sonko, bien, el hombre que fue expulsado del gobierno, que tiene el apoyo y la base popular, ¿no? Claro. Sigue teniendo... El Perón senegalés. Ahí estamos. Estuvieron las reivindicaciones, después... ¿De Perón? No. Y bueno, apareció O sea, yo lo vi con los dedos en medio, ¿no? apareció. O sea, Pero bueno, indudablemente una figura que ya prometió, o sea, el mensaje que envió fue un doble mensaje. Primero, decirle a la gente que se quede tranquila, y el segundo es, vamos a ganar las elecciones y la próxima vamos a arrasar y voy a ser yo. No va a ir otro. Así que bueno. pregunta muy rápida. Sí. La impronta panafricanista es, de alguna manera, generar una alianza con Mali, Burkina Faso, o por lo menos despegarse un poco más de Francia. Sí, es generar una cooperación mucho más estrecha y que Senegal, en este caso, opere un poco como el gran puente entre la Alianza de Estado del Sahel. No es que Sonko ha dicho, yo quiero sumarme a la Alianza de Estado del Sahel, pero sí lo que ha dicho es, nosotros queremos ser el nexo entre la Alianza de Estado del Sahel y lo que quedó de la CEDEAO o la ECOWAS, que es donde están Nigeria, Ghana, los demás países. Es decir, que existe una articulación regional real, pero donde Senegal ocupe ese rol de nexo políticamente y no que termine jugando definitivamente para el lado de la CEDEAO ECOWAS, que es hoy el vínculo tenso que existe en la región, ¿no? Así que eso es un poco lo que tenemos, y un escenario de tensión con incertidumbre de momento sobre lo que puede llegar a pasar. Así que eso. Bien, excelente. Qué bueno tenerte acá en el piso, Kevin Bryan.